Gumball siempre actúa sin pensar y muchas de las cosas que hace parecen simples locuras, pero si prestamos un poco de atención, descubriremos que detrás de ese caos se esconden mensajes que quizá nunca habíamos notado. Si estás disfrutando de tus ricos alimentos, te deseo muy buen provecho, y si aún no has ido por tu botana, este es el momento perfecto para hacerlo. Ponte cómodo, suscríbete si todavía no lo has hecho, porque hoy te traigo 4 historias locas del increíble mundo de Gumball que quizá no entendiste antes. En Halloween, toda la ciudad de Elmore sale a pedir dulces. En casa de los Watterson, Gumball critica el disfraz de princesa de Anaís porque, según él, en esta fecha lo importante es dar miedo. Anaís responde que los disfraces adorables consiguen muchos más dulces. Mientras tanto, Darwin está completamente aterrado por todo lo relacionado con Halloween. Antes de que salgan, Nicole les pide que tengan mucho cuidado y les recuerda que deben estar de regreso exactamente a las 7 de la noche. Como es el hermano mayor, Gumball recibe la responsabilidad de cuidar de Darwin y Anaís. En lugar de recorrer el vecindario, Gumball guía a sus hermanos hasta un viejo cementerio donde se encuentra una misteriosa casa embrujada. Darwin intenta convencerlo de regresar, mientras Anaís solo piensa en la cantidad de dulces que podría conseguir ahí. Entonces aparece Carrie y le revela que cada Halloween esa casa alberga una gran fiesta exclusiva para fantasmas y otras criaturas del más allá. Fascinado por la idea, Gumball decide entrar, pero considera que Anaís es demasiado pequeña para asistir, así que la deja colgada en un árbol para impedir que lo siga. Dentro de la casa todo parece abandonado, aunque Carrie les advierte que no revelen que siguen vivos, y les entrega una extraña poción de la que solo deben beber una gota. Darwin sospecha que cualquier sustancia que deba consumirse en cantidades tan pequeñas seguramente es peligrosa, pero Gumball le hace beber una gota por sorpresa. Al instante la casa cobra vida ante sus ojos y aparece una enorme fiesta repleta de fantasmas, zombies y toda clase de seres sobrenaturales. Poco después, Darwin obliga a Gumball a probar la poción para que ambos puedan ver el mismo espectáculo. Mientras tanto, Anaís consigue soltarse del árbol, pero cae dentro de un profundo pozo. Lejos de rendirse, comienza a buscar la forma de salir para alcanzar a sus hermanos. Ya en la fiesta, Carrie les explica que un extraño líquido verde es ectoplasma, la esencia misma de los fantasmas. Gumball intenta tomar un vaso, pero este atraviesa su mano, dejando en evidencia que sigue siendo un ser humano. Al darse cuenta de que todos comienzan a sospechar de ellos, intenta beber más poción para convertirse en un fantasma de verdad. Darwin intenta detenerlo, pero la presión del momento hace que ambos empiecen a beber grandes cantidades hasta transformarse por completo en fantasmas, abandonando accidentalmente sus cuerpos físicos. Emocionados por sus nuevos poderes, salen de la casa junto a Carrie para recorrer Elmore haciendo travesuras. Sus bromas empiezan en la gasolinera, donde dibujan un rostro sobre Larry y provoca que un policía lo confunda con un peligroso delincuente. Después asustan al señor y la señora Robinson, dando vida a la cabeza de un alce que cuelga en su sala. Finalmente poseen el cuerpo de Tina, aunque terminan haciéndola caer, porque controlar un dinosaurio resulta mucho más difícil de lo que imaginaban. Tras escapar del pozo, Anaís finalmente llega a la casa embrujada. Ahí descubre que varios fantasmas están utilizando los cuerpos vacíos de Gumball y Darwin como si fueran marionetas. Cerca de la entrada encuentra la botella de la poción, bebe una gota y por fin puede ver todo el mundo sobrenatural que la rodea. Carrie encuentra a Gumball y Darwin justo a tiempo para advertirles que si no regresan a sus cuerpos antes de la medianoche, permanecerán como fantasmas para siempre. Los tres corren de regreso a la casa, pero cuando atraviesan el cementerio, las campanas anuncian que el tiempo se ha agotado. De inmediato, enormes manos zombies emergen del suelo, mientras un gigantesco portal hacia el inframundo comienza a absorber a todos los espíritus. Gumball, Darwin y Carrie luchan desesperadamente por escapar de las criaturas que intentan arrastrarlos al otro lado. Después de esquivar incontables manos, Gumball logra llegar hasta la casa, donde descubre que Anaís está a punto de ser arrastrada al inframundo. Arrepentido por haberla dejado atrás, le pide perdón, aunque Anaís le dice que deje las disculpas para después y se concentre en salvarlos. Es ahí cuando Darwin llega para avisar que sus cuerpos están siendo absorbidos por el portal, así que los tres se lanzan en un último intento por recuperarlos antes de que el acceso se cierre para siempre. Cuando todo parece perdido, la propia casa los expulsa de regreso al mundo de los vivos, explicándoles que los mortales no tienen permitido permanecer en el inframundo. Justo entonces aparece Nicole, furiosa porque sus hijos ignoraron por completo la hora de regreso. Mientras intentan explicarle todo lo ocurrido, descubren un último problema: terminaron en los cuerpos equivocados. Desesperados aseguran que Carrie puede ayudarlos a regresar a la normalidad, pero cuando voltean a buscarla, la fantasma ya ha desaparecido. Thomas Hobbes sostenía que una sociedad no puede existir sin reglas. Para él, la libertad absoluta no era el camino hacia la felicidad, sino hacia el caos.
Y aunque suene extraño, este episodio representa esa idea de una manera bastante ingeniosa. Durante toda la historia vemos dos mundos completamente diferentes, el de los vivos y el de los muertos. A simple vista parecen no tener nada en común, pero ambos funcionan exactamente igual. Nicole les pone a Gumball y Darwin una condición muy sencilla, regresar a casa a las 7. Mientras tanto, en la fiesta de los fantasmas existe otra regla igual de importante, todos deben volver a sus tumbas a la medianoche. En ambos casos hay una autoridad, un límite y una consecuencia para quien decide ignorarlo. Lo interesante es que Gumball piensa que esas reglas solo existen para limitar su diversión. Cree que llegar un poco más tarde no hará ninguna diferencia. Sin embargo, cuando descubre que incluso el inframundo tiene normas que nadie puede romper, entiende que las reglas no siempre existen para controlar a las personas. Muchas veces existen porque alguien ya conoce un peligro que quienes las desafían todavía no alcanzan a ver. Es una idea que aparece constantemente en la filosofía política. El orden suele sentirse incómodo mientras todo va bien, pero basta con que desaparezca para que entendamos por qué estaba ahí desde el principio. En el episodio, ese orden se rompe poco a poco. Primero desobedecen a Nicole, después beben más poción de la permitida, abandonan la fiesta y finalmente alteran el equilibrio entre los vivos y los muertos, hasta abrir un portal al inframundo. No fue solo una gran decisión la que provocó el desastre, sino una cadena de pequeñas reglas ignoradas. Al final, tanto Nicole como el inframundo terminan enseñando exactamente la misma lección. Cambia el castigo, cambia el escenario e incluso cambia el mundo en el que viven, pero el mensaje permanece intacto. La verdadera madurez no consiste en hacer todo lo que queremos, sino en comprender que algunas reglas existen precisamente para que podamos regresar a casa. Richard vuelve a quedarse dormido en el sofá, y como ya es costumbre, comienza a hablar mientras sueña, provocando las risas de Gumball, Darwin y Anaïs. En ese momento Nicole regresa de hacer las compras y los regaña por burlarse de su padre. Mientras guardan la despensa, los niños notan que todos los productos son de una calidad mucho mejor que la habitual. Nicole admite que tomó por accidente las compras de otra persona, y eso despierta la curiosidad de sus hijos, quienes empiezan a preguntarse por qué su familia siempre compra las opciones más baratas. Nicole está a punto de explicar la razón, pero cambia de tema antes de revelar el secreto. Decididos a descubrir la verdad, los tres comienzan a recordar todos los objetos extraños económicos que tienen en su casa. Justo cuando planean investigar, una misteriosa llamada telefónica les advierte que no intenten descubrir los secretos de la familia Watterson. Lejos de asustarse, Anaïs consigue engañar al desconocido para que revele la ubicación de la primera pista, que se trata del ático. Mientras revisan el desorden acumulado durante años, encuentran una caja llena de fotografías vergonzosas de Gumball cuando era bebé. Después de una breve pelea entre los hermanos, derriban varias cajas y descubren un compartimiento oculto bajo el piso. Ahí encuentran antiguos estados de cuenta bancarios. Los documentos revelan que años atrás la familia tenía más de $24,000 ahorrados, pero todo desapareció tras una misteriosa compra realizada a una empresa llamada Stellar Corporation. Gumball recuerda haber visto esa llave cuando era un bebé, así que Darwin decide hipnotizarlo para recuperar el recuerdo. Gracias a ello descubren que Nicole escondió una maleta debajo del armario de su habitación. Sin embargo, antes de que puedan investigar, alguien intenta robarles las llaves con un enorme imán desde el exterior de la casa. Mientras Anaïs la recupera, Gumball y Darwin quedan atrapados en una absurda batalla de hipnosis, por lo que Anaïs termina despertándolos a cubetazos de agua para continuar con la investigación. Esa misma noche, Gumball entra al cuarto de sus padres con excusa de haber tenido una pesadilla. Aprovechando que Richard duerme profundamente, logra sacar la maleta escondida bajo el armario. Para su decepción, dentro solo encuentra un recibo de Stellar Corporation y una pala. Aunque Gumball y Darwin creen que el misterio ha terminado, Anaïs descubre que en la parte trasera del recibo hay un mapa que conduce a un supuesto tesoro. Los tres siguen las pistas atravesando campos de maíz, un bosque y un viejo puente, hasta llegar a un árbol con una marca muy peculiar. Ahí comienzan a cavar y encuentran una caja enterrada. Justo antes de abrirla aparece Richard, suplicándoles que no continúen porque finalmente tendrá que contarles la verdad. Richard confiesa que cuando Gumball era un bebé, encontró en internet un anuncio sobre una increíble oportunidad de inversión espacial para asegurar el futuro de sus hijos. Sin leer la información completa, aceptó la oferta y gastó todos los ahorros de la familia. Solo después descubrió que la inversión estaba destinada a beneficiar a los descendientes de los Watterson dentro de 10 generaciones. Cuando intentó recuperar el dinero, la empresa ya había desaparecido, así que pasó años ocultando toda la evidencia por la vergüenza que sentía. Finalmente, Nicole revela que fue exactamente lo que compró Richard.
Se trata de una estrella registrada al nombre de la familia Watterson. Aunque al principio todos quedan sorprendidos, terminan perdonándolo y contemplando con cariño aquella estrella brillando en el cielo. Anais explica brevemente cómo es posible verla desde la Tierra y Darwin compara esa luz con el amor de una familia. Pero el emotivo momento termina cuando la estrella se apaga repentinamente, dejando a todos completamente desconcertados. Richard es el causante de todas las carencias económicas de la familia. Durante años los Watterson tuvieron que conformarse con los productos baratos, películas piratas de mala calidad y aparatos improvisados, por culpa de una sola decisión. Lo curioso es que el episodio nunca intenta convertir a Richard en el villano, sino mostrarnos el enorme peso que ha cargado desde entonces. Existe una diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa aparece cuando pensamos, cometí un error. En cambio, la vergüenza va mucho más allá y nos hace creer, yo soy el error. Creo que Richard dejó de sentirse culpable hace mucho tiempo y empezó a avergonzarse de sí mismo. Eso explica por qué esconde los estados de cuenta e incluso por qué habla dormido y tiene constantes pesadillas relacionadas con el espacio. Su mente nunca dejó de recordarle aquella decisión. Pero aquí también aparece una idea muy interesante de Aristóteles. Él decía que una buena intención no siempre produce una buena acción, porque además de querer hacer el bien, necesitamos actuar con prudencia, es decir, pensar antes de decidir. Richard jamás quiso perjudicar a su familia. De hecho, hizo esa inversión creyendo que estaba asegurando el futuro de sus hijos. Su error no fue la falta de amor, sino actuar impulsivamente sin detenerse a leer lo que realmente estaba aceptando. Y precisamente por eso la reacción de Nicole resulta tan especial. Ella conoce perfectamente el daño que provocó aquella decisión, pero también entiende la intención que había detrás. El filósofo Paul Ricoeur explicaba que el perdón no consiste en decir que nada pasó, sino en separar a la persona de su error. Richard tomó una mala decisión, pero eso no significa que sea un mal esposo o un mal padre. Nicole logra distinguir ambas cosas y decide quedarse a su lado en lugar de convertir ese momento en una condena para toda la vida. Al final, mientras los niños buscaban un gran tesoro enterrado, descubren algo mucho más valioso. Los estoicos defendían que las riquezas materiales pueden desaparecer de un momento a otro, pero aquello que realmente sostiene una vida, el amor, la confianza y la familia, permanece. Richard perdió todos los ahorros de los Watterson, pero nunca perdió lo más importante, una familia capaz de perdonarlo incluso después de cargar durante años con el peso de su peor error. Mientras la señorita Simian da clases frente al grupo, cada vez que se da vuelta termina enseñando accidentalmente el trasero. Todos los alumnos reaccionan con incomodidad e intentan desviar la mirada para no seguir viendo la vergonzosa escena. Gumball y Darwin deciden avisarle de la forma más discreta posible, así que escriben una nota y la convierten en un avión de papel. Sin embargo, el lanzamiento sale terriblemente mal y el avión termina golpeando directamente el ojo de la maestra. Furiosa, la señorita Simian lleva a Gumball y Darwin ante el director Brown, acusándolos de ser unos alumnos insoportables. Cuando el director pregunta por qué hicieron eso, los chicos le piden que lea la nota. El director Brown le señala lo ocurrido y comprende que los niños solo intentaban advertirle. Avergonzada y convencida de que todos se han estado burlando de ella durante años, la señorita Simian pierde completamente el control y destroza la oficina del director. Incapaz de aceptar que los chicos tenían buenas intenciones, decide demostrar a toda costa que en realidad son unos niños problemáticos. Primero acusa a Gumball de falsificar la firma de Richard en su boleta de calificaciones, pero cuando lo llaman descubren que esa realmente es su firma. Después coloca un billete de $100 en la biblioteca para comprobar si son unos ladrones. Aunque al principio ambos se emocionan al encontrar el dinero, enseguida concluyen que quedarse con él estaría mal y terminan tirándolo a la basura para evitar la tensión. Sin rendirse, la señorita Simian organiza el rumor de que Gumball y Darwin van a pelear frente a toda la escuela. Sus compañeros lo rodean esperando un enfrentamiento, pero los dos resuelven el conflicto hablando tranquilamente, arruinando nuevamente el plan de la maestra. Desesperada visita el museo para desahogarse frente al esqueleto de su padre y después pone en marcha un último intento. Entra al baño de niños para pintar grafitis y culpa a Gumball y Darwin, pero la pintura termina explotándole en la cara porque la lata estaba apuntando hacia ella. Esta vez el director Brown pierde la paciencia y le advierte que si continúa con ese comportamiento podría perder tanto su trabajo como su relación con él. Al escuchar la discusión, Gumball y Darwin comprenden que la señorita Simian está a punto de meterse en un problema muy serio. En lugar de alegrarse, deciden ayudarla haciendo que parezca que ellos son los verdaderos culpables. Recuperan la lata de pintura y comienzan a hacer travesuras para que los descubran. Gumball pinta el automóvil del director Brown mientras Darwin intenta romper la ventana de su oficina lanzando piedras, demostrando que no tiene muy buena puntería. En medio de la discusión sobre lo mal que lanza Darwin, la señorita Simian finalmente los sorprende y cree haber conseguido la prueba definitiva para castigarlos. Sin embargo, antes de llevarlos con el director, Gumball explica que todo era un intento por salvar su empleo y evitar que el director Brown
Brown terminara decepcionado de ella. Conmovida por el gesto, la señorita Simian decide dejar ir a los chicos y se ofrece a limpiar ella misma el automóvil. Mientras Gumball y Darwin se marchan, la maestra le susurra una tímida disculpa. Justo entonces, el director Brown aparece y, completamente confundido, le pregunta por qué su coche terminó cubierto de pintura. El odio de la señorita Simian en este capítulo es completamente irracional. Desde el momento en que descubre que Gumball y Darwin solo intentaban avisarle que estaba enseñando el trasero, deja de importarle quién tiene la razón. Su único objetivo pasa a ser demostrar que los chicos son unos delincuentes. Lo curioso es que el episodio se esfuerza una y otra vez en demostrar exactamente lo contrario. El director Brown insiste en que son buenos chicos. Richard confirma que la firma es auténtica y se niegan a pelear cuando toda la escuela espera un enfrentamiento. Aún así, nada de eso cambia la opinión de la señorita Simian. Esa forma de actuar recuerda mucho a una idea de Séneca, el filósofo estoico que decía que la ira es una especie de locura temporal porque deja de obedecer a la razón. Una persona dominada por el enojo ya no busca la verdad, sino satisfacer su deseo de castigar. Y eso es exactamente lo que vemos durante todo el episodio. La señorita Simian no quiere descubrir si Gumball y Darwin son buenos o malos. Necesita que sean culpables para justificar el rencor que siente hacia ellos. Lo interesante es que el capítulo nunca intenta vencer ese odio con más odio. Gumball y Darwin podrían aprovechar que la maestra está a punto de perder su trabajo y simplemente quedarse mirando. Después de todo, ella pasó todo el episodio intentando arruinarles la vida. Sin embargo, toman una decisión completamente inesperada: hacer que parezca que ellos son los culpables para salvar el empleo y la relación de la señorita Simian con el director Brown. Aquí el episodio conecta con otra idea filosófica muy antigua. Marco Aurelio escribía que la mejor venganza no es parecerse a quien cometió la injusticia. En otras palabras, responder al odio con más odio solo mantiene vivo el conflicto. Gumball y Darwin rompen ese ciclo porque, teniendo la oportunidad de devolverle todo el daño que les hizo, deciden actuar con compasión. Y es precisamente ahí donde aparece la psicología. Existe un concepto llamado redención, que describe esos momentos en los que una persona reconsidera la imagen que tenía de alguien después de presenciar un acto de bondad inesperado. La disculpa de la señorita Simian no nace porque el director la obligue ni porque pierda todos sus planes. Nace cuando comprende que aquellos niños a quienes veía como unos criminales fueron capaces de hacer algo por ella que jamás habría hecho por ellos. Al final, el episodio deja una reflexión bastante bonita. Hay personas a las que no convencerás con palabras, porque el enojo les impide escuchar razones. La única forma de romper ese círculo es hacer algo tan inesperadamente bueno que las obliga a replantearse todo lo que creían sobre ti. Durante el viaje en autobús hacia la escuela, Darwin vuelve a quedarse sentado junto a Susie, quien no deja de hacer ruidos extraños y hablar a todo volumen. Aunque la situación le incomoda muchísimo, le da demasiada vergüenza pedirle que se calme. Gumball simplemente le habla con educación y Susie deja de hacerlo de inmediato, dejando a Darwin sorprendido por lo fácil que era resolver el problema. Más tarde, Jamie se mete delante de Darwin en la fila del almuerzo. Una vez más intenta reclamar, pero las palabras simplemente no salen de su boca. Cansado de quedarse callado todo el tiempo, le pide ayuda a Gumball para aprender a ser una persona más directa. Después de una pequeña broma, Gumball acepta enseñarle y le propone empezar diciendo lo que realmente piensa. Su primera víctima es Leslie. Aunque al principio Darwin vuelve a bloquearse, finalmente consigue expresar todo lo que tenía guardado, pero lo hace de una manera tan brusca que termina ofendiendo a Leslie. Aún así, Darwin siente que por fin está aprendiendo a decir las cosas sin quedarse callado. Poco después, mientras usan las computadoras de la biblioteca, Tobias vuelve a presumir la misma pose de siempre en todas sus fotografías. Darwin aprovecha para preguntarle qué significa, pero Tobias evita responder y se marcha. Feliz por haber hablado sin miedo, Darwin empieza a perder el filtro por completo. En los pasillos comienza a cantar una canción en la que critica a varios de sus compañeros. Lo que empieza como una simple broma termina lastimando los sentimientos de sus compañeros, quienes se marchan muy molestos. Más adelante se encuentra con Terry limpiando obsesivamente una manija por los gérmenes. Darwin se burla de su comportamiento y termina lamiéndole la mano para demostrar su punto, provocando que Terry entre en pánico. El director Brown presencia toda la escena y, convencido de que Gumball tiene que ver con el cambio de actitud de su hermano, envía a los dos con el señor pequeño. Él intenta explicarle a Darwin que expresar lo que uno siente es importante, pero también hay que cuidar la forma en la que se dicen las cosas. Sin embargo, Darwin vuelve a sincerarse sin ningún filtro y termina insultándolo también. Como solución improvisada, el señor pequeño decide ponerle cinta adhesiva en la boca. De regreso al salón, Darwin ya no soporta ninguno de los pequeños hábitos de sus compañeros: la respiración de Susie, el café
de la señorita Simian, las uñas de Tina y muchos otros ruidos que antes simplemente ignoraba. Finalmente explota y les dice a todos exactamente lo que piensa de ellos, hiriendo los sentimientos de prácticamente toda la clase. Al ver que su hermano ha cambiado demasiado, Gumball lo lleva afuera para hacerlo entrar en razón. Ambos comienzan una divertida batalla de insultos como si estuvieran dentro de un videojuego. Al principio Darwin parece invencible, pero poco a poco los insultos empiezan a subir de tono hasta que, en un momento de enojo, Gumball le dice que ni siquiera es su verdadero hermano, sino solo una mascota a la que le crecieron patas. Las palabras hieren profundamente a Darwin. Poco después, Gumball lo encuentra llorando y de inmediato se arrepiente de lo que dijo. Le explica que nunca habló en serio y que solo quería demostrarle que decir siempre lo que uno piensa, sin considerar los sentimientos de los demás, también puede hacer mucho daño. Darwin comprende finalmente la diferencia entre ser honesto y ser hiriente, así que ambos hacen las paces con un abrazo. Al terminar el día vuelven a subir al autobús y una vez más, Susie comienza a hacer sus molestos ruidos. Esta vez, en lugar de intentar hablar con ella, Gumball y Darwin toman el martillo de emergencias y prefieren lanzarse por la ventana del autobús antes que volver a soportar el viaje junto a ella. Darwin se convierte en una persona sin pelos en la lengua. Seguramente alguna vez has escuchado esta expresión, que se utiliza para describir a alguien que dice exactamente lo que piensa sin guardarse absolutamente nada. Al principio parece una cualidad admirable. Después de todo, ¿quién no quisiera ser más sincero? El problema es que el episodio demuestra que entre la honestidad y la falta de filtro existe una diferencia enorme. Existe un término que cada vez se escucha más, el sincericidio. Se utiliza para describir esos momentos en los que alguien dice una verdad de forma tan impulsiva que termina lastimando a los demás o incluso perjudicándose a sí mismo. No porque esté mintiendo, sino porque olvidó algo muy importante. No todas las verdades necesitan decirse de la misma manera. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Darwin. Leslie realmente habla de una forma muy particular. Tobias sí repite la misma pose en todas sus fotografías. Y Terry exagera bastante con los gérmenes. El problema nunca es que Darwin esté inventando cosas. El problema es que deja de pensar en cómo pueden sentirse las personas que las escuchan. La asertividad consiste en expresar lo que pensamos o sentimos de una forma clara, pero sin faltar al respeto ni herir innecesariamente a los demás. Lo interesante es que Darwin pasa de un extremo al otro. Al principio no era capaz ni siquiera de pedirle a Susie que bajara la voz, pero cuando aprende a expresarse termina convirtiéndose en alguien que hiere a prácticamente todos sus compañeros. Y como suele pasar en la vida, ninguno de los dos extremos funciona. De hecho, creo que todos conocemos a alguien así, personas que justifican cualquier comentario diciendo, es que soy muy sincero, o así soy y digo las cosas de frente. Pero la sinceridad nunca debería convertirse en una excusa para olvidar la empatía, porque una verdad dicha sin tacto puede causar mucho más daño que una mentira piadosa. Eso mismo entiende Gumball cuando lleva la discusión al límite. Solo después de escuchar una frase que realmente lo hiere, Darwin descubre que las palabras también pueden convertirse en armas. Y quizá esa sea la mejor enseñanza del episodio. Hablar con honestidad es importante, pero saber cuándo, cómo y a quién decirle las cosas es lo que realmente diferencia a una persona sincera de alguien que simplemente perdió el filtro. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. De verdad, es únicamente gracias a su apoyo que estos videos siguen llegando a más personas, así que se los agradezco de todo corazón. Si todavía no estás suscrito, este es un excelente momento para hacerlo. También regálame tu poderoso like y no olvides hypear este video para que podamos seguir llevando estas historias a mucha más gente. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 4 historias fue tu favorita? Me encantaría leerte. Por mi parte, eso sería todo. Soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.